Había un tiempo en América donde las iglesias se habían convertido en mausoleos de tradición. Los bancos de madera crujían bajo el peso de la religiosidad, pero los corazones permanecían fríos como mármol. Los púlpitos resonaban con sermones educados, cuidadosamente estructurados, diseñados para no ofender, para no incomodar. La doctrina había reemplazado al poder. Los himnos se cantaban con labios que nunca habían probado el vino nuevo del Espíritu. Y mientras las catedrales se llenaban de personas vestidas con sus mejores ropas dominicales, los enfermos morían en sus casas, los poseídos vagaban por las calles, y los desesperados buscaban respuestas en lugares donde solo encontraban oscuridad. El cristianismo se había vuelto respetable, ordenado, predecible, pero Dios estaba a punto de romper ese silencio con un trueno que haría estremecer continentes. Y el instrumento que escogió era el más improbable, un muchacho tartamudo de Oklahoma, enfermo de tuberculosis, hijo de un predicador pentecostal pobre que apenas podía alimentar a su familia. Su nombre era Granville Oral Roberts, pero el mundo lo conocería simplemente como Oral Roberts, el hombre ante cuya voz los tumores desaparecían, los ciegos veían, y la muerte retrocedía aterrada. Oral Roberts nació en 1918 en una cabaña de madera en Pontotoc County, Oklahoma, donde el polvo de la Gran Depresión aún no había llegado, pero la pobreza ya era una vieja conocida. Su padre, Ellis Roberts, era un predicador pentecostal que viajaba de pueblo en pueblo, predicando en carpas, esquinas y cualquier lugar donde alguien quisiera escuchar sobre un Dios que todavía hacía milagros. Pero en casa, la fe se probaba cada día contra el hambre, contra la enfermedad, contra la duda que susurraba en las noches largas, cuando los niños lloraban por comida y no había nada que darles. Oral creció viendo a su padre arrodillado en oración hasta el amanecer, lágrimas mezclándose con sudor sobre el piso de madera gastado, clamando por pan, por sanidad, por un toque del cielo que demostrara que Dios todavía estaba vivo. Y en esas madrugadas, algo se sembró en el corazón de aquel niño, una semilla que permanecería dormida, pero no muerta, esperando el momento exacto para brotar. La vida de Oral parecía destinada al olvido. Tartamudeaba tan severamente que apenas podía completar una oración sin quedarse atrapado en las consonantes, su lengua convirtiéndose en su peor enemigo. Los otros niños se burlaban, los maestros lo evitaban, y él crecía en silencio, encerrado en una prisión de palabras que no podían salir. Pero hay algo que los cielos entienden que la tierra ignora: Dios escoge lo necio para avergonzar a los sabios, y lo débil para quebrantar lo fuerte. A los 17 años, mientras jugaba baloncesto en la escuela secundaria, Oral colapsó en la cancha. Los médicos diagnosticaron tuberculosis en estado avanzado. En aquellos días, eso era una sentencia de muerte. Lo enviaron a casa a morir. Su cuerpo se consumía. Cada respiración era una batalla. La fiebre lo devoraba por las noches, y mientras yacía en esa cama, escuchando a su madre llorar en la habitación contigua, algo comenzó a despertar en su interior. No era resignación, era furia santa, era un grito silencioso que tronaba más fuerte que cualquier oración que hubiera pronunciado: Dios, si existes, si realmente eres quien dices ser, entonces demuéstralo. No con palabras, con poder. Fue entonces cuando su hermano Elmer, con lágrimas corriendo por su rostro, entró a la habitación y dijo las palabras que cambiarían la eternidad. Oral, Dios me habló: te vas a sanar, te vas a levantar de esa cama, y vas a predicar mi evangelio hasta los confines de la tierra. Oral apenas podía respirar, pero algo dentro de él se aferró a esas palabras como un náufrago a un pedazo de madera en medio del océano. Días después, su padre lo llevó a una campaña de sanidad en Ada, Oklahoma, donde un predicador desconocido estaba orando por los enfermos.
Cuando las manos de aquel hombre tocaron la cabeza de Oral, el cielo se rasgó. No hay otra forma de describirlo. Fue como si un rayo de luz pura atravesara las nubes de tormenta y golpeara directamente su pecho. El poder de Dios lo sacudió tan violentamente que cayó al suelo, y cuando se levantó, la tuberculosis había desaparecido completamente. Los pulmones que habían estado destruidos ahora respiraban con la fuerza de un león. La fiebre se había ido. Pero más que eso, la tartamudez que lo había atormentado toda su vida se evaporó como rocío bajo el sol del mediodía. Y cuando abrió su boca, las palabras fluyeron como un río que había estado represado durante 17 años y ahora se desbordaba con furia incontrolable. Esa noche, Oral Roberts no solo fue sanado, fue marcado, ungido, apartado. Y cuando regresó a casa, no regresó como el mismo muchacho enfermo y tartamudo. Regresó como un hombre que había visto el otro lado del velo, que había tocado el borde del manto divino, y que ahora llevaba sobre sí una atmósfera que hacía que la gente llorara solo con estar cerca de él. Comenzó a predicar inmediatamente, en esquinas, en iglesias pequeñas, en carpas levantadas en campos de maíz, y donde quiera que iba sucedía lo mismo. La presencia de Dios descendía como fuego líquido. La gente caía de rodillas sin que nadie les dijera que lo hicieran. Los enfermos eran sanados antes de que Oral siquiera orara por ellos. Los demonios gritaban y huían, y los escépticos, aquellos que venían a burlarse, terminaban postrados boca abajo, llorando como niños, clamando por misericordia. Si esto está tocando tu corazón ahora mismo, si sientes ese fuego comenzando a arder en tu pecho, escribe en los comentarios. No lo reprimas. Dios está hablando. Pero lo que hacía a Oral Roberts diferente no era solo el poder que se manifestaba en sus reuniones, era la autoridad con la que hablaba. Cuando declaraba sanidad, no era una súplica tímida, no era un «si es tu voluntad, Señor», dicho con duda y miedo al rechazo. Era una declaración de guerra contra la enfermedad, contra la muerte, contra todo poder del infierno que osara tocar a un hijo de Dios. Seas sano en el nombre de Jesús. Y tumores del tamaño de pelotas de béisbol desaparecían instantáneamente. Piernas torcidas se enderezaban con sonidos audibles de huesos reacomodándose. Ciegos desde el nacimiento abrían sus ojos y gritaban al ver los colores por primera vez. Sordos escuchaban el canto de los pájaros y lloraban de alegría. Y todo esto no sucedía en la privacidad de una sala de oración donde nadie pudiera verificarlo. Sucedía en estadios llenos de miles de personas, bajo las luces brillantes, frente a cámaras de televisión, con doctores presentes que documentaban los milagros con incredulidad científica convertida en asombro reverente. Había algo en la forma en que Oral Roberts oraba que rompía todas las reglas religiosas de su tiempo. Él no cerraba los ojos y susurraba oraciones bonitas. Él miraba a la enfermedad directamente, con ojos llenos de furia santa, y le ordenaba irse. Ponía su mano derecha sobre las cabezas de los enfermos y gritaba: «Demonio de cáncer, te ordeno que sueltes a este hijo de Dios ahora». Y la gente sentía el calor de su mano como hierro al rojo vivo, un fuego que no quemaba la carne, pero incineraba la enfermedad. Testimonios comenzaron a multiplicarse como panes y peces. Una mujer en Tulsa llegó con un tumor en el cuello tan grande que no podía girar la cabeza. Oral puso su mano sobre ella y declaró: «Este tumor se va a secar como la higuera que Jesús maldijo». En menos de una hora, mientras ella todavía estaba sentada en la reunión, sintió el tumor encogerse. Al día siguiente, había desaparecido por completo. Los médicos no tenían explicación. Las radiografías mostraban solo tejido sano donde antes había una masa cancerígena. Un hombre en Arkansas vino en una camilla, paralizado del cuello hacia abajo después de un accidente de construcción. Los doctores habían dicho que nunca volvería a caminar.
que su espina dorsal estaba irreparablemente dañada. Oral subió a la plataforma donde yacía el hombre, y ante 20.000 personas clamó: «Espíritu de parálisis, no tienes autoridad aquí. Jesucristo tiene la última palabra sobre este cuerpo». Luego miró al hombre directo a los ojos y dijo: «Levántate y anda». Y el hombre, con lágrimas corriendo por su rostro, comenzó a mover los dedos, luego las manos, luego los brazos. Y finalmente, ante el rugido ensordecedor de la multitud, se levantó de la camilla y caminó, no con pasos débiles, no tambaleándose, sino corriendo, saltando, alabando a Dios con cada fibra de su ser resucitado. Pero aquí está el secreto que la mayoría nunca vio. El poder que fluía a través de Oral Roberts en esas plataformas no comenzaba allí. Comenzaba en las madrugadas, cuando nadie estaba mirando, en los cuartos de hotel fríos donde pasaba noches enteras de rodillas, luchando en oración, llorando hasta que no le quedaban lágrimas, ayunando hasta que su cuerpo temblaba de debilidad, pero su espíritu rugía con fuerza de león. Él entendía algo que la iglesia moderna ha olvidado. El poder en lo público es proporcional a la intimidad en lo secreto. No puedes tener autoridad sobre demonios si no has muerto a ti mismo. No puedes declarar vida si no has aprendido a crucificar tu carne. Oral Roberts no era un showman. Era un adorador en el monte que bajaba con el rostro resplandeciente de gloria. Y cuando la gente lo veía, no veían a un hombre. Veían el reflejo de aquel con quien había estado. Sus reuniones eran caos glorioso. No había orden religioso. No había programas impresos con itinerarios precisos. Porque cuando el Espíritu Santo se mueve, Él no consulta el reloj ni respeta las agendas. La gente llegaba a los estadios 12 horas antes de que comenzaran las reuniones, acampando en las puertas, porque sabían que algo sobrenatural iba a suceder. Cuando Oral subía a la plataforma, a veces ni siquiera necesitaba hablar. La unción era tan tangible que la gente comenzaba a ser sanada en sus asientos. Una mujer en Detroit testificó que llegó con cáncer terminal en el hígado. Los doctores le habían dado 2 semanas de vida. Ella estaba sentada en la fila 30, lejos del escenario, cuando Oral Roberts entró al auditorio. Él todavía no había dicho una palabra, pero ella sintió algo como electricidad recorrer su cuerpo, un calor que comenzó en su abdomen y se extendió por cada célula. Y supo, sin ninguna duda, que había sido sanada. Las pruebas médicas 2 días después confirmaron lo imposible: el cáncer había desaparecido sin dejar rastro. Si deseas ese fuego, si anhelas ver el poder de Dios moverse en tu vida con esa intensidad, escribe «Yo quiero» en los comentarios, ahora y ora, con sinceridad. Dios está escuchando. Él está esperando tu rendición. Pero con el poder vino la persecución. La iglesia institucional, con sus credenciales teológicas y sus edificios ornamentados, no sabía qué hacer con Oral Roberts. Él no tenía un doctorado, no había estudiado en sus seminarios prestigiosos, y sin embargo, estaba viendo más milagros en una noche que ellos en toda una década de ministerio educado. Así que hicieron lo que la religión siempre hace cuando se confronta con el poder genuino: lo llamaron falso, fraude, charlatán, manipulador emocional. Los periódicos publicaban artículos burlándose de él. Los programas de radio lo ridiculizaban. Líderes religiosos prominentes emitían declaraciones advirtiendo a la gente que se mantuviera alejada de sus reuniones, diciendo que era del diablo. Y Oral Roberts enfrentaba cada ataque de la misma manera, de rodillas, llorando, ayunando, preguntándole a Dios: ¿por qué me odian cuando solo estoy haciendo lo que tú me dijiste? Y la respuesta de Dios siempre era la misma: porque me odian a mí. Pero no temas, yo estoy contigo, y mi palabra no volverá vacía. Hubo momentos de duda. Noches donde Oral se sentaba en la oscuridad, exhausto del ministerio, agotado de las críticas,
y consideraba renunciar, volver a una vida normal, a una iglesia pequeña donde pudiera predicar sin controversia, sin cámaras, sin multitudes, sin la presión aplastante de ser el blanco de todo periodista escéptico y todo líder religioso celoso. Pero en esos momentos, algo sucedía. Una carta llegaba de alguien que había sido sanado, o este alguien tocaba a su puerta con lágrimas, contándole cómo su vida había sido transformada. O el Espíritu Santo lo visitaba en la noche con tal peso de gloria que no podía moverse, solo llorar bajo el peso de la presencia divina. Y en esos encuentros Dios renovaba la comisión. No te llamé porque eras calificado, te llamé porque eras rendido. Y mientras permanezcas quebrantado ante mí, yo permaneceré poderoso a través de ti. Una de las cosas más impactantes de Oral Roberts era su valentía para confrontar la incredulidad. En una ocasión, un periodista lo interceptó después de una reunión y le preguntó con sarcasmo: «Señor Roberts, ¿realmente espera que la gente inteligente crea que Dios todavía hace milagros en el siglo XX?» Oral lo miró directo a los ojos, sin parpadear, y respondió: «No espero que la gente inteligente crea nada, espero que la gente desesperada caiga de rodillas y descubra que Dios no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y si usted prefiere su educación a su liberación, entonces siga siendo un esclavo de su escepticismo. Pero no intente robarle la esperanza a aquellos que se atreven a creer». El periodista se quedó sin palabras, y esa noche, aunque nunca lo admitió públicamente, ese mismo hombre entregó su vida a Cristo en la privacidad de su habitación de hotel. Oral Roberts también revolucionó el uso de los medios de comunicación para el Evangelio. En los años 50, cuando la televisión todavía era nueva y la mayoría de los predicadores la consideraban del diablo, Oral vio una oportunidad. «Si Satanás puede usar la televisión para corromper», dijo, «entonces nosotros podemos usarla para liberar». Comenzó a transmitir sus servicios de sanidad por televisión y de repente el poder de Dios no estaba limitado a aquellos que podían viajar a sus campañas. La gente veía desde sus salas y milagros sucedían a través de la pantalla. Una anciana en un asilo de ancianos en Maine puso su mano sobre el televisor cuando Oral estaba orando por sanidad, y su artritis de 40 años desapareció instantáneamente. Un niño en California, ciego de nacimiento, estaba sentado frente al televisor con su madre cuando Oral declaró: «Hay alguien viendo ahora mismo que no puede ver con sus ojos naturales, pero Dios dice que esta es tu noche». Y el niño gritó: «Mamá, puedo ver tu cara». Los testimonios inundaban su oficina, cientos por semana, miles por mes, y cada uno era un recordatorio de que Dios no necesitaba las manos de Oral para sanar, solo necesitaba fe y declaración y autoridad. Las palabras que Oral Roberts hablaba tenían peso, no eran frases vacías, no eran clichés religiosos reciclados, eran oráculos del cielo pronunciados con la autoridad de alguien que había visto el trono y había recibido su comisión directamente del rey. Algunas de sus declaraciones se volvieron legendarias. En una reunión en Los Ángeles, enfrentando a una multitud particularmente escéptica, subió a la plataforma y dijo: «No vine aquí a entretenerlos. No vine aquí a impresionarlos con mi educación o mi elocuencia. Vine aquí como un hombre que fue tocado por el Dios viviente. Y les digo esto: si Jesús no puede sanar hoy, entonces nunca sanó. Si el Espíritu Santo no tiene poder hoy, entonces nunca lo tuvo. Pero yo les declaro que Él es el mismo ayer, hoy y para siempre, y esta noche verán su gloria». Y vieron más de 300 sanidades documentadas esa noche. El periódico local, que había venido a escribir un artículo de burla, terminó publicando la historia en primera plana con el titular: «Lo imposible sucedió anoche». En otra ocasión, un grupo de ministros lo confrontó, acusándolo de ser demasiado emocional,
demasiado dramático, de manipular a la gente. Oral los escuchó en silencio, y cuando terminaron, respondió con una calma que de alguna manera era más poderosa que cualquier grito. Ustedes me critican por ser emocional cuando oro por los enfermos. Pero díganme, ¿cuándo fue la última vez que vieron a un ciego recibir la vista en sus servicios? ¿Cuándo fue la última vez que un paralítico se levantó y caminó en sus iglesias? Yo prefiero mi emoción con milagros que su calma con muerte. Prefiero ser considerado un loco por los hombres y ser usado por Dios que ser respetado por los hombres e ignorado por Dios. No tenían respuesta, porque la verdad tiene una forma de silenciar todos los argumentos. Comparte esta historia con alguien que necesita ser despertado, con alguien que ha conformado su fe a la tibieza de la religión moderna. Porque lo que Dios hizo a través de un hombre puede hacerlo a través de una generación. Pero aquí está lo que más me impacta de la vida de Oral Roberts. Nunca se atribuyó el mérito. A pesar de los millones que lo seguían, de los estadios que llenaba, de las universidades que construyó, de los hospitales que fundó, siempre desviaba la atención de sí mismo a Jesús. Yo no soy el sanador, decía constantemente. Yo soy solo la mano extendida. Jesús es quien toca. El Espíritu Santo es quien transforma. Yo soy simplemente un hombre que se atrevió a creer en lo que la Biblia dice y actuar como si fuera verdad. Esta humildad, esta negación constante de su propio ego, era el canal a través del cual fluía el poder. Porque Dios no puede usar a un hombre lleno de sí mismo. Dios usa vasos vacíos, vasos quebrantados, vasos que han sido vaciados de su propia ambición y llenados con su propósito. Hubo momentos en el ministerio de Oral Roberts que desafiaban toda explicación natural. En una campaña en África, un hombre fue traído en una camilla. Había sido declarado muerto por los médicos locales. Su familia, en un acto desesperado de fe, lo trajo de todos modos. Cuando Oral vio el cuerpo sin vida, sintió algo subir desde lo profundo de su espíritu. No era su fe. Era la fe de Cristo actuando a través de él. Se inclinó sobre el cuerpo y susurró: Espíritu de muerte, no tienes autoridad aquí. En el nombre de Jesús de Nazaret, ordeno que la vida regrese a este cuerpo. Y ante miles de testigos, el pecho del hombre comenzó a moverse. Los ojos se abrieron. Y se sentó, preguntando dónde estaba. Los médicos verificaron. El hombre había estado muerto, y ahora estaba vivo. No había explicación médica, solo había testimonio. Jesús resucita a los muertos. Todavía. A medida que su ministerio crecía, Oral Roberts comenzó a recibir revelaciones sobre la voluntad de Dios para su vida que lo llevarían en direcciones que incluso sus seguidores más cercanos cuestionarían. Dios le dijo que construyera una universidad, no una universidad común, sino una institución donde lo académico y lo espiritual se fusionaran, donde los estudiantes fueran entrenados no solo en conocimiento, sino en unción. Los críticos se rieron. Un predicador de carpas construyendo una universidad. Es ridículo. Pero Oral Roberts había aprendido hace mucho tiempo a obedecer la voz de Dios incluso cuando no tenía sentido. Y en 1965, Nano Universidad Oral Roberts abrió sus puertas en Tulsa, Oklahoma. Una institución que produciría generaciones de ministros, misioneros, líderes empresariales y agentes de cambio que llevarían el evangelio del poder a cada esquina del planeta. Si sientes este llamado, si sabes que Dios tiene más para ti que una fe mediocre y cómoda, entonces no lo silencies. Responde. Escribe amén si crees que este mover puede suceder hoy, en tu vida, en tu generación. Luego vino otra palabra que causó aún más controversia: construir un hospital. Pero no cualquier hospital, un hospital donde la medicina y la oración trabajaran juntas, donde los doctores oraran con los pacientes antes de las cirugías,
donde el Espíritu Santo fuera tan bienvenido como el bisturí. El City of Faith Medical and Research Center se inauguró en 1981, una estructura masiva de vidrio y acero que se elevaba hacia el cielo como una declaración de que Dios se preocupa tanto por el cuerpo como por el alma. Los críticos nuevamente atacaron, diciendo que era un monumento al ego de Oral Roberts, pero aquellos que fueron tratados allí, aquellos que recibieron cirugías de clase mundial, acompañadas de oración ferviente, aquellos que experimentaron la mezcla única de ciencia y fe, sabían la verdad, era un monumento a un Dios que sana de todas las formas posibles. La vida de Oral Roberts no estuvo sin tragedias. En 1977, su hijo mayor, Ronald David Roberts, murió en un accidente de avión junto con su esposa e hija. Oral fue destrozado. El hombre que había visto a miles sanados, que había declarado vida sobre los muertos, ahora estaba parado junto a la tumba de su propio hijo, incapaz de cambiar lo que había sucedido. Algunos esperaban que esto quebrara su fe, que lo hiciera renunciar, que lo hiciera cuestionar todo lo que había predicado. Pero en cambio, hizo lo contrario. Se hundió más profundo en Dios. No entiendo por qué, dijo en el funeral, su voz quebrada pero firme. Pero sé a quién, y Él es bueno, incluso cuando duele, incluso cuando no tiene sentido. Él es bueno. Y esa fe en medio del dolor inexplicable hizo más por el reino de Dios que 1000 sermones perfectamente elaborados. En sus últimos años, Oral Roberts se retiró en gran medida del ministerio público, pero el fuego nunca se apagó. Siguió orando, siguió creyendo, siguió declarando la bondad de Dios incluso cuando su propio cuerpo comenzó a fallar. Y cuando murió el 15 de diciembre de 2009, a los 91 años, dejó un legado que no se puede medir en números. Sí, sus campañas alcanzaron millones. Sí, su programa de televisión llegó a más de 80 países. Sí, su universidad entrenó a decenas de miles, pero su verdadero legado es este. Volvió a enseñar a una generación que Dios todavía hace milagros, que la fe no es solo un concepto teológico, sino una fuerza que mueve montañas, que el poder del Espíritu Santo no fue solo para la iglesia primitiva, sino para hoy, ahora, para ti. Y aquí es donde la historia se convierte en tu historia. Porque lo que Oral Roberts tenía, tú puedes tenerlo, no por tu educación, no por tu habilidad, no porque seas especial o talentoso o digno, sino porque el mismo Espíritu Santo que lo ungió a él está disponible para ti. El mismo Jesús que sanaba a través de sus manos, quiere sanar a través de las tuyas. El mismo poder que sacudía estadios, puede sacudir tu sala, tu vecindario, tu ciudad, pero requiere lo mismo que requirió de Oral Roberts: rendición total, muerte al ego, hambre desesperada por más de Dios, noches en oración cuando prefieres dormir, ayunos cuando prefieres comer, obediencia cuando tiene más sentido huir. Escucha esto con atención, porque esto es crucial. Si esta historia ha encendido algo en ti, si sientes que hay más de Dios disponible de lo que has experimentado, entonces necesitas estar conectado con contenido que continúe alimentando ese fuego. Por eso te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones ahora mismo. No lo hagas por mí, hazlo porque tu destino está conectado a tu hambre. Y tu hambre necesita ser alimentada constantemente con historias, enseñanzas y testimonios que te recuerden que el Dios de lo imposible todavía está vivo. Cada semana compartimos narrativas como esta que edifican tu fe, despiertan tu espíritu y te desafían a vivir en el nivel sobrenatural para el que fuiste creado. Haz clic en suscribir ahora. No lo dejes para después. Este es tu momento de decisión. La iglesia de hoy desesperadamente necesita otro movimiento como el que Oral Roberts encendió. Necesitamos hombres y mujeres que no se conformen con sermones bonitos, pero estériles.
Necesitamos creyentes que no solo hablen sobre el poder de Dios, sino que lo demuestren. Necesitamos una generación que esté dispuesta a ser considerada loca por el mundo, con tal de ser usada por el cielo. Y eso comienza en el lugar secreto, en tu cuarto de oración, en tus rodillas, en el altar donde nadie te ve excepto Dios. Porque aquí está la verdad que la cultura cristiana moderna ha olvidado. No puedes tener poder en público si no tienes intimidad en privado. No puedes expulsar demonios el domingo si estás comprometido con ellos el lunes. No puedes declarar sanidad sobre otros si tu propia vida está enferma de pecado no confesado, de amargura no perdonada, de carnalidad no crucificada. Oral Roberts entendió esto. Por eso, a pesar de los estadios llenos y las cámaras de televisión y los millones de dólares que pasaban por su ministerio, seguía siendo, así que permíteme dejarte con esto, la misma unción que estuvo sobre Oral Roberts está disponible hoy, no porque yo lo diga, porque la Biblia lo dice. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Esas son las palabras de Jesús, no de un pastor emocionado, no de un libro de autoayuda espiritual, del mismo Jesús que caminó sobre el agua, que calmó tormentas, que resucitó muertos. Él dijo que tú harías las mismas obras, y mayores. La única pregunta es, ¿le creerás? ¿Te atreverás a tomar esas palabras literalmente? ¿Te atreverás a vivir como si fueran verdaderas? ¿O seguirás conformándote con una fe doméstica y cómoda que nunca incomoda al infierno ni impacta al cielo? Este es tu momento, tu encrucijada, tu zarza ardiente donde Dios está diciendo, quítate las sandalias porque este suelo es santo y te estoy comisionando. No te estoy preguntando, no te estoy sugiriendo, te estoy enviando. Ahora ve, si sientes este llamado, si sabes en lo profundo de tu ser que naciste para más que esto, entonces no lo ignores. Escribe en los comentarios. Deja que sea tu declaración pública de que estás diciendo sí a Dios, de que estás dispuesto a pagar el precio, de que quieres el fuego más de lo que quieres la comodidad. Y luego levántate de donde estás leyendo esto, ve a tu lugar secreto y dile a Dios que estás disponible, que no importa cuán imposible parezca, cuán inadecuado te sientas, cuán quebrantado estés, Él puede usarte, porque esa es la clase de vasija que Él busca, no la perfecta, la rendida. La historia de Oral Roberts no terminó cuando murió, continúa en cada persona que escucha su testimonio y decide creer que Dios todavía se mueve. Continúa en cada intercesor que se arrodilla en la madrugada y clama por un derramamiento del Espíritu. Continúa en cada predicador que sube a un púlpito no con elocuencia ensayada, sino con unción fresca del lugar secreto. Continúa en cada creyente que pone sus manos sobre un enfermo y declara sanidad con autoridad que viene de conocer al sanador. Continúa en ti, si eliges que continúe. Ese fuego no se apagó, solo está esperando corazones dispuestos a llevarlo. Combustible fresco para la llama eterna. Una generación que diga, estamos cansados de escuchar sobre lo que Dios hizo. Queremos ver lo que Dios hará a través de nosotros. Ahora, hoy, y cuando esa generación se levante, cuando una compañía de creyentes decida que es hora de ver los cielos abrirse nuevamente, cuando suficientes voces se unan en un clamor desesperado por más de Dios, entonces sucederá lo que siempre sucede cuando el pueblo de Dios se humilla y busca su rostro. Él responde con fuego, con poder, con señales y prodigios que hacen que el mundo se detenga y pregunte, ¿qué es esto? Y la respuesta será la misma que siempre ha sido. Esto es Jesús, vivo, resucitado, poderoso, y actuando a través de su pueblo. Oral Roberts lo vio, lo vivió, lo demostró, y ahora el testigo pasa a tus manos. La pregunta es, ¿qué harás con él? ¿Lo dejarás caer o correrás tu carrera con tal pasión
con tal fuego, con tal fe inquebrantable, que cuando llegues al final de tu vida, otros puedan mirar atrás y decir, ese fue alguien a través de quien Dios se movió. Ese fue alguien que creyó cuando era más fácil dudar. Ese fue alguien que declaró lo imposible y vio a Dios convertirlo en realidad. Ese legado está disponible, pero empieza ahora, con una decisión, con una rendición, con un sí que cambia todo. Amén.